Qué gusto, qué privilegio poder compartir con todos ustedes una nueva entrega de Productiva TV. Hoy la región de Nueva Toledo, departamento de Caguazú, acompañando la presente campaña de invierno, donde estaremos viendo enfermedades en el cultivo de trigo y maíz. Asimismo, lo que posteriormente tendremos como actividad principal en el campo, la desecación para entrar en un campo limpio en el cultivo de la soja. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva vamos a hablar de la desecación de malezas, tratando de ingresar a un campo limpio para el siguiente cultivo, el cultivo de la soja. Estamos viendo que este año el manejo de maleza se va a llevar el protagonismo de la campaña que se viene, porque hoy recorriendo áreas de maíz estamos viendo altísima presión de buba ya emergida a campo y buba que está aproximadamente hoy con unos 10 centímetros, que es lo que nos llevamos ya como mensaje, que probablemente cuando sea el grueso de la cosecha y en la segunda quincena de julio y tengamos que esperar todavía unos 15 días más post cosecha para hacer la desecación, vamos a llegar con una buba de un gran tamaño, lo cual sabemos que puede dificultar un poquitito los resultados finales de desecación. Estamos viendo cómo están creciendo las áreas de Hiperupá, ¿verdad? Que es Richardia, también está creciendo la Spermacose y ni que decir todo el complejo de Comelina, que serían las diferentes especies de Santa Lucía. Eso también nos lleva a reforzar la importancia de hacer una buena primera aplicación, donde es clave utilizar los mejores hormonales del mercado en mezcla con buena dosis de glifosato y posteriormente hacer un buen secuencial, donde hoy estamos trabajando bastante con la mezcla del saflufenacil con glufosinato de amonio, porque demuestra una sinergia importante y un buen espectro de control para las malezas difíciles. No tenemos que olvidar el uso de preemergentes, recordando que siempre vamos a tener un muy buen aporte en desecación con el diclosulam para estas malezas que comenté anteriormente. Debido a las condiciones existentes, se está presentando un importante flujo de emergencia en las malezas que deben tener un manejo especial para evitar un desarrollo mayor. Ahora tenemos un segundo escenario, que son esas malezas que encontramos con mayor intensidad germinando dentro del cultivo de soja, y que esas son las más complicadas porque ahí se reducen nuestras opciones de manejo. Entonces, nuevamente, pensando en picón, lecherita y carurú, nuevamente tenemos que poner mucho foco en el uso de preemergentes, pero ahí ya no vamos a recurrir a los inhibidores de ALS, como por ejemplo un diclosulam o un imacetapir, porque gran parte de estas malezas, de las poblaciones de estas malezas que mencioné, son resistentes a este mecanismo de acción. Pensando en lo que sería un manejo de picón, tenemos opciones interesantes como lo son el clomazone y también la mezcla de fomesafen más metolaclor. Ahora, pensando en carurú y también en lo que es lecherita, una buena estrategia sería el uso de sulfentrazone. Considerando la presión de diferentes malezas, es necesario establecer un plan de manejo efectivo para evitar el escape de aquellas hierbas indeseables. Siempre surge la duda en el productor: ¿qué hago cuando tengo un mix de malezas? ¿Y cómo hago con los preemergentes? Porque a veces surge un poco ese temor de usar diferentes preemergentes para que pueda tener después un efecto un poco negativo dentro de soja. La estrategia clave es usar preemergentes que tengan diferentes mecanismos de acción cuando pensamos en hacer ese overlapping. Si usé en desecación un diclosulam, ya no debería usar posteriormente un imacetapir o viceversa. Ahora, utilicé un diclosulam, tranquilamente puedo usar en boca de siembra un clomazone, la mezcla que les había comentado de fomesafen más metolaclor. ¿Por qué? Porque son de diferentes mecanismos de acción. Recuerden que los preemergentes son productos técnicos. ¿Cuáles son las consideraciones que voy a tener que tener en cuenta? Obviamente una de ellas es el objetivo, o sea, ¿cuál es mi maleza foco? También tengo que
que tener en cuenta que muchos preemergentes son muy retenidos por la paja, entonces es un factor no menor tener en cuenta si mi suelo es un suelo descubierto o tiene presencia de paja, puede ser de maíz, de braquiaria. Y recuerden también que muchas veces la eficacia y los días de residual del preemergente están condicionados por pH de suelo y otro factor no menos importante, cantidad de precipitación. Hay preemergentes que tienen una mayor facilidad de lavado, entonces cuando tengo años lluviosos, como probablemente sea este, voy a tener menos días de residual que otros preemergentes que tienen menos solubilidad en agua. Existen alternativas de manejo temprano, posicionando prácticas para el control de las malezas en el cultivo del trigo, teniendo como foco la baja incidencia en el siguiente rubro, la soja. Contamos com nosso herbicida à base de fluroxipir, tá? Uma excelente opção como herbicida pensando em amplo período de aplicação. Você pode começar início de perfilhamento hasta iniciação da hoja bandeira. Claro que os estágios iniciais é melhor, a eficiência do produto é melhor, mas nunca sabemos o que pode passar com o clima e um atraso na aplicação ainda é possível. O manejo de malezas em trigo, pensando principalmente no cultivo de la soja, que você pode entrar com um custo de herbicida pré-siembra muito menor, ou às vezes não necessita nem hacer, é só cosechar e sembrar. Então, o uso de herbicida em trigo tem esse foco. Além disso, há algumas malezas de difícil controle em soja que em trigo você vai conseguir controlar melhor. Vamos falar assim, o grande problema nosso hoje é Santa Luzia, comelina erecta, comelina bengalensis, aí, que é de difícil controle em soja, por não permitir usar determinadas moléculas de herbicidas, mas em trigo se pode, e é um período importante para fazer esse manejo. Una importante innovación se presenta para el manejo de las enfermedades en el cultivo de la soja a través de una mezcla revolucionaria de hongos con bacterias. Buscamos trazer uma linha bastante completa do que é para tratamento de enfermidade de suelo, tanto para nemátodo como doenças em geral, enfermedades em geral. Temos uma linha bastante forte de biofungicida foliar, no que pensamos tema de enfermidade de hoja, manchas foliares principalmente, e aí buscamos sempre trazer uma tecnologia diferenciada em mercado. Temos produtos que conseguem conciliar, por exemplo, dois reinos de micro-organismos como fungos e bactérias. Conseguimos poner esses micro-organismos em um mesmo produto, o que é muito difícil em termos industrial, mas também é algo que temos de forma exclusiva. Então, conseguimos alcançar muitos problemas que os produtores têm e ter diversos mecanismos aí de controle de enfermedade e outros problemas em agricultura. Hoje nós temos a possibilidade de trabalhar nemátodo. Não basta ser o tratamento pontual com um produto ou outro, temos que manejar um sistema. Necessitamos que o suelo esteja bem corrigido, que a parte de física do suelo também esteja bem manejada, e aí conseguimos ter um bom resultado, por exemplo, com um produto que mescla um hongo Purpurucilium, que se chama, e dos bacilos, subtilis e licheniformes. Quando utilizamos o manejo adequado e temos a possibilidade de utilizar um produto que traz o hongo que hace literalmente a predação do nemátodo em suelo e também os bacilos que trazem a parte de proteção das raízes, aí conseguimos trabalhar com um bom resultado. E aí conseguimos ter excelente resultado justamente em áreas onde o problema é mais grave também. Dentro del concepto de malezas de difícil control encontramos una que está ingresando en el radar de los productores de Paraguay. Estamos hablando de pie de gallina, que en Brasil ha tenido un protagonismo importante en los últimos años y hoy es importante comenzar a compartir información al respecto. Una
una preocupación que tenemos desde Lidera es el aumento que estamos viendo desde la safriña de poblaciones de pie de gallina. ¿Y por qué nos preocupa tanto esta maleza? Porque es considerada una de las malezas más problemáticas en Brasil por las múltiples resistencias que tiene. Entonces, prácticamente en Brasil hay poblaciones resistentes, obviamente a glifosato y a los 2 graminicidas que tenemos en el mercado. Entonces, el manejo se queda muy sentado sobre lo que es los preemergentes. Y es una alerta que damos al productor que cuando vaya viendo poblaciones de pie de gallina, vaya sacando de sus parcelas, porque sabemos que lo que ocurre en Brasil es cuestión de tiempo, de meses prácticamente, para que llegue a Paraguay. La estrategia siempre es clave, es la receta básica. Cuando empezamos a ver poblaciones y vemos ya dificultades de control, hacer ese arranque manual, colocarlo en bolsa, sacarlo de la parcela, porque así también retrasamos el ingreso y nos ahorramos dolores de cabeza y sobre todo también mayor impacto en la parte económica, porque sabemos que a mayor resistencia más tenemos que invertir para manejar estas malezas. El capítulo de malezas, referente a las gramíneas, conoce de un manejo específico que debe ser implementado para evitar contratiempos en los cultivos de soja. Tenemos que incorporar a nuestro manejo las malezas que son gramíneas, ¿verdad? Estamos viendo que siempre la presencia de Digitaria, que es justamente que el capií pororó, como todos lo conocen, ya es una maleza que está en el sistema, pero igual no tenemos que descuidarla porque solamente tenemos 2 graminicidas efectivos que justamente son el cletodin y el aloxifop. Entonces siempre también dar un soporte con un preemergente para bajar la presión sobre los postemergentes. Maíz guacho probablemente va a volver a ser una maleza presente principalmente dentro de soja por las condiciones que hoy estamos teniendo a campo con el maíz. Nuevos materiales de maíz se van insertando en el mercado paraguayo apuntando a mejores niveles de productividad. Hoy estamos acá en el Día de Campo de Transagua para mostrarle algunos productos que tenemos acá para ofrecer a nuestros clientes. Con 2 lanzamientos, lo primero el 9200, un producto de alto teto productivo, un material súper precoz, comportamiento fitosanitario bastante interesante, que va a poder ofrecer un teto mayor de producción para aquellos productores que quieren inversionar un poco más y sacar más productividades también. Tenemos un material, otro súper precoz 7300, ya está a más tiempo del mercado, que es un súper precoz también, con una otra conformidad de planta, claro, con calidad de grano y rapidez en términos de ciclo. Lanzamiento tenemos ahora, estamos acá con 7575, es un híbrido precoz, nosotros llamamos más de un precoz rápido por su comportamiento a campo y tiene una sanidad, una estabilidad muy buena, una planta muy equilibrada entre inserción de espiga y altura y su porte, entonces va a ofrecer también una otra opción. Su amplia adaptabilidad va a ser más una opción a los clientes ahí que tenemos. Y por último, nuestro material 7510, que es nuestro material ya bastante consagrado, ya sembrado en las más diferentes áreas productoras de maíz del país, un material ya más estable, más conocido, que já está testado já da zona norte a sur, material com qualidade de grano bastante importante e com doble propósito também para as zonas, para ser ensilaje acá também. Então é uma opção muito boa, uma qualidade de grano, oferecendo um índice proteico melhor para a conversão quilo leite, quilo carne também, para caso aqueles que fazem a ganaderia de corte acá. La genética de maíz viene aumentando su potencial productivo, pero en contrapartida es necesario que el productor realice un manejo adecuado para preservar ese techo productivo. El productor, claro, obviamente va a buscar cada vez más productividad, pero hay que tomar un poco más de cuidado. Nosotros a poco estaba hablando con otros técnicos aquí. La situación es la siguiente, el manejo depende mucho de eso. Então, a genética tem, claro, sua importância dentro desse contexto, falando de sanidade, mas, obviamente, o manejo que se faz é demasiado importante, porque há diferentes respostas de materiais em relação ao produto que está sendo utilizado. Então, o produtor tem que prestar bem atenção ao comportamento do material que está, o histórico do sua área, qual a inversão que está sendo, de que forma está, para ter mais resultados. Alternativas genéticas de sorgo se van posicionando como herramientas para la rotación de cultivos. Estamos trabajando con 2 híbridos, Nugrain 250 y el Nugrain 400. Nugrain 250 es un híbrido ciclo súper precoz,
100 a 105 días. Se puede trabajar desde 15 de enero hasta finales de febrero. Después pasamos a lo que es el Nugrain 400. Es un híbrido intermedio a largo, 115 a 120 días desde siembra a cosecha. Tecnología Afiblock, tolerante a lo que son los pulgones amarillos, con un potencial entre unos 7.000 hasta 8.000 kilos por hectárea. Como empresa recomendamos una fertilización en torno a 200-250 kilos de fertilizante, ya sea un 12-15-15 o un triple-15 en base, y una recomendación entre 80 a 100 kilos de cobertura de sulfato de amonio o urea, ¿verdad? Depende mucho de la disponibilidad que tenga el productor y si las condiciones dan para poder hacer esa cobertura. También mínimamente 2 fungicidas, y si se puede en el Nugrain 400, si se puede 3. Así nosotros podemos llegar a alcanzar ese potencial que tiene el híbrido. El híbrido tiene un potencial muy grande, ¿verdad? Inclusive puede pasar de 8.000 si el manejo es lo ideal y si las condiciones son buenas, ¿verdad? El girasol quiere recuperar espacio a través de materiales con alto techo productivo, buen contenido de aceite y capacidad para tolerar mejor el ataque de pájaros. Nosotros estamos presentando la línea de girasoles, ¿verdad? Son híbridos de girasoles. Hoy estamos trabajando con la línea de Syngenta. Tenemos un material que ya es un poco más antiguo y este año llega un segundo híbrido, que es el 3969. Nosotros recomendamos nuestros cultivares a nivel país en diferentes épocas, ¿verdad? Como sabemos, tenemos diferentes climas. Si hablamos de acá donde estuvimos, hacia el sur, tenemos que hablar en siembras de verano a partir de la segunda quincena de julio, donde nuestros mejores resultados están en la primera quincena de agosto, donde ahí podemos tener un potencial alto de rendimiento y donde más se paga que la materia grasa, ahí donde expresa los mejores resultados en materia grasa, es la primera quincena de agosto. Sabemos que los cultivos de girasol son más susceptibles cuando el clima aprieta mucho. Por eso nosotros al sur no recomendamos sembrar en safriña, por ejemplo. Hasta 15 de enero aún. Sembramos en febrero, vamos a entrar en unos meses más húmedos y lluviosos que es abril, mayo y junio, donde podemos perder los cultivares al 100%. Entonces, lo que es sanitario para época de zafra, no hay mucho problema. Trabajando con un fungicida, por ahí asociando con la parte biológica juntos, trabajaría muy bien. Este año, por ejemplo, es un año que probablemente tendremos un niño fuerte. Todo se habla en eso. Ojalá que nos venga, pero un niño moderado que para nosotros es mejor. Que en niño fuerte probablemente todos los cultivares vamos a tener una merma de productividad. En ese caso nosotros podemos pensar en 2 aplicaciones de fungicida, ¿verdad? Seguimos avanzando la propuesta de Productiva TV y a continuación vamos a hablar de la dinámica de enfermedades en el cultivo de maíz que viene generando algún tipo de amenaza a los productores locales. Como sabemos, se vino un año bastante lluvioso, un año húmedo, donde realmente hubo una predisposición para la aparición de enfermedades de importancia en el maíz. Estuvimos desde Lidera Agrícola haciendo ensayos con fungicidas en el cultivo de maíz en nuestra área experimental y pudimos observar la presencia de bipolaris, que es una enfermedad que ingresa muy tempranamente dentro del cultivo de maíz. Se volvió la enfermedad que determina la aplicación en B4, B5 y es una enfermedad que nos hizo cambiar toda la estrategia de manejo para el agricultor. Después de bipolaris empezamos más o menos hacia B7, B8 a tener la aparición de las enfermedades necrotróficas tanto como cercóspora y también la almintosporiosis, que prácticamente hoy día con la humedad que hubo se llevó al cultivo en los testigos donde no fue la aplicación del fungicida. Es sumamente importante hacer la aplicación del fungicida antes que llegue la enfermedad
por el área foliar de absorción que tiene el maíz y por una cuestión de que el fungicida es sistémico. Entonces, a mayor área foliar de absorción que yo tenga, yo voy a tener mejores efectos del fungicida justamente. Todas estas enfermedades, tanto la roya en el maíz, todo lo que serían las necrotróficas, son enfermedades que reducen área foliar fotosintética y son enfermedades que, quierase o no, impactan en el rendimiento. Ante una condición favorable para la aparición de las enfermedades en el cultivo de maíz, se establecen estrategias para proteger el potencial productivo. Hoy día estamos manejando una estrategia de 3 aplicaciones de fungicidas. Una en B3, B4, mirando bipolaris como una enfermedad que ingresa muy temprano. Ahí la incorporación del proteoconazole da un soporte excelente y también la incorporación del multisitio es demasiado importante. El clorotalonil nos da un respaldo muy bueno en esa primera fase. También la incorporación de la carboxamida, en el caso, por ejemplo, hoy día de la Depidin, nosotros estamos recomendando esta molécula para lo que sería todo el manejo inicial. Para una segunda aplicación es tan importante el manejo con el fungicida, pero el momento de entrada también es importante. Antes de la floración iría también algún fungicida a base de un triazol más una estrobilurina y ahí ya de repente la incorporación de mancozeb como alternativa de multisitio. Y tener en cuenta que esa tercera aplicación también me va a estar dando soporte para que yo tenga todavía sana la hoja bandera, que es la que protege a la espiga, y esa tercera aplicación también me va a dar soporte para mancha blanca, para que no sigan avanzando la cercóspora, también el helminthosporium, que es una enfermedad demasiado importante. Entonces, una estrategia de 3 aplicaciones con la incorporación de la carboxamida y el multisitio sería lo que recomendamos para el maíz. En una campaña desafiante por la alta presión de manchas en el cultivo de maíz, fueron acercadas algunas propuestas de manejo para reducir la incidencia de las enfermedades. Desde Trasagro venimos trabajando con nuevos posicionamientos, en este caso para la zafra de invierno de maíz safriña. Estamos utilizando el Velon, que es un producto recién lanzado, posicionándolo como una segunda aplicación de carboxamida, sucediendo a lo que es el Miravis Forte como primera aplicación y posterior el Velon, que es un producto a base de Bixafem, y una tercera aplicación a base de triazol más estrobilurina para ir cerrando el ciclo. Con esto buscamos tener una protección bien completa, principalmente a lo que es la problemática de bipolaris, y de esa manera poder aumentar la productividad. Con esto estamos mostrando al productor las distintas herramientas que ofrecemos y así poder sacar el mayor provecho a los cultivos de invierno también. A través de herramientas biológicas también se van sumando alternativas de manejo de las manchas en el cultivo de maíz. Principalmente por la dificultad hoy, por ejemplo, en controlar algunas manchas foliares como bipolares, que está siendo un problema bastante grave. Ahí conseguimos entrar de forma muy acertada con esa línea de productos, porque da misma forma conseguimos hacer essa proteção mais prolongada e também ter excelente resultado aí em campo. O manejo de enfermedades, hoje, seja de suelo ou foliares, ela passa por uma mudança muito grande, onde a herramienta biológica, os fungicidas, os produtos à base de bacilos, à base de hongo, eles estão chegando para integrar um manejo que é muito mais completo. Então, hoje, quando falamos em manejar esse tipo de problema, não conseguimos mais abrir mão dessa tecnologia, que é uma tecnologia que nos agrega bastante. Ante una condición extrema, los programas de manejo de enfermedades en maíz se van fortaleciendo para brindarle seguridad a los productores. Estamos hablando en el posicionamiento de enfermedad del maíz. En el caso de Syngenta tiene para ofrecer el Miravis Forte, que es un producto fundamental para el manejo de las enfermedades que hoy día en maíz, desde la aparición de la problemática de bipolaris, viene siendo prácticamente mandatorio usar un producto a base de carboxamida, y dentro de este grupo químico, el Miravis Forte con la tecnología de Pididim se vuelve prácticamente un producto estratégico para el control de estas enfermedades en la primera aplicación. Luego también tenemos siempre la opción del posicionamiento del Symmetry y para cierre el Priori Extra,
Para ello también hicimos la extensión del registro del Bravo Nil Top, un producto que tiene la combinación de dos principios activos, el clorotoluenil con el difeno con la tecnología Bravo, la cual también estamos posicionando ya en el cultivo de maíz. Hoy día el multisitio, no solamente en soja, sino en el cultivo de maíz, pasa a ser fundamental para el manejo de las enfermedades en los últimos años. Con la aparición de la problemática de la bipolaris, obligó a dos cambios en el sistema de manejo. Por un lado, incorporar tecnología a base de carboxamida. Por ende, estamos posicionando el Miravis Forte. El segundo cambio importante dentro de este manejo es adelantar la primera aplicación. En los híbridos más susceptibles, la entrada ya tiene que darse entre B4 y B5. Luego, en B6 a B8 la segunda aplicación y en prepanojamiento la tercera aplicación. Entonces, lo que estamos posicionando más bien es de acuerdo al estadio fenológico del cultivo de maíz para la protección efectiva de estas enfermedades. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y en esta campaña de trigo, debido a la alta humedad, también se presentaron situaciones adversas en cuanto al control de enfermedades. Conozcamos a continuación algunas de ellas y sobre todo algunas estrategias de control, tratando de apuntar a altos techos productivos. Este año el área de trigo de Paraguay se redujo muchísimo. Pasar el mensaje de que el productor triguero haga el trabajo de entregar un trigo de calidad a los silos molineros. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misma situación que ocurrió en maíz. Humedad y rocío foliar hasta las 11 de la mañana, lo que predispone a la aparición de las rollas, mancha amarilla, mancha marrón en trigo, que son las enfermedades que aparecen ahora en fase vegetativa y de macollamiento del trigo. Para eso, hoy día la estrategia sería la incorporación de productos de alto potencial de control, como sería, por ejemplo, el proteoconazole. En este caso, pasando a una segunda fase de enfermedades de importancia dentro del trigo, tenemos a las que atacan directamente a la espiga a cosechar, que son tanto el brusone como el fusarium. Y ahí es muy importante hacer el manejo de la pericularia y hacer un manejo no solamente químico y del fungicida, sino que un manejo de variedades que tengan el perfil sanitario para que yo pueda tener justamente un soporte nada más ya del fungicida, tener buena densidad del trigo y principalmente también el manejo del nitrógeno en la parcela va a ser súper importante para todo lo que es sanidad foliar. Importantes alternativas en genética de trigo fueron acercadas a los productores de Nueva Toledo. Hoy actualmente en el mercado de trigo de Paraguay son dos productos que hoy estamos teniendo mayor reflejo de crecimiento y así como también de participación importante dentro de la cultura de trigo, que es el Tebío Calibre y así como el Tebío Audaz. Pensando ya traer novedad y tratando ya de tener un reemplazo de estas variedades, tenemos como opción hoy como el Tebío Titan, una variedad para iniciar una siembra más temprana, pensando para un productor que quiere hacer una inversión menor, con la variedad que va a entregar estabilidad productiva y así como también rusticidad, pensando por ejemplo una variedad de ciclo menor. Ya hoy una variedad por ejemplo posicionada o va a estar en el lugar de Tebío Audaz va a ser el Tebío Talisma, que trae un paquete sanitario bastante robusto, principalmente pensado para lo que es giberela, brusone y así como también las principales manchas que inicialmente en la cultura de trigo es bastante importante. Y la otra variedad también para venir a complementar estos productos es el Tebío Dínamo, que ya para la próxima campaña va a estar en manos del productor y que también hoy es referencia a lo que es paquete sanitario y así como también potencial productivo, dando un incremento importante ya a variedad que actualmente estamos trabajando en el mercado. Si bien los productores siguen buscando materiales cada vez más productivos,
Otro criterio importante demandado por los productores es la sanidad. Hoy productividad es indispensable para el productor, ya que la cultura de trigo es algo bastante noble, donde el productor muchas veces quizás no hace mucha inversión por el precio que tiene el mercado, pero hoy estas variedades trae eso consigo ya por genética y funciona eso la parte fitosanitaria, o sea, sanidad del producto es bastante indispensable, ya que tenemos condiciones bastante drásticas muchas veces, por lo menos en esta campaña estamos teniendo bastante humedad y la condición de enfermedades es bastante propicia y las variedades tienen que tener un nivel de tolerancia o resistencia en las principales enfermedades, que también es una problemática importante, ya pensando en productividad, pensando en calidad industrial y eso también en el costo final del productor, que va a estar haciendo la cuenta al final de la campaña. Indudablemente el trigo también sufre las condiciones ambientales de alta humedad, por ende, el manejo de enfermedades es crucial para evitar pérdidas de productividad. En el caso del cultivo de trigo estamos posicionando 3 aplicaciones de fungicidas con foco en el Miravis Forte, en el Massen y la mezcla de Priori y Mastil, cada uno con su posicionamiento de acuerdo también a las problemáticas de enfermedades. Nosotros identificamos 3 estadios fenológicos fundamentales para entrar en cuanto a protección con el fungicida. El primer estadio es enmacollamiento, donde tenemos que proteger de enfermedades como oidio y manchas. El segundo momento fundamental y para mí uno de los más importantes es la protección de la hoja bandera. Cuando está entre 15 a 30% las plantas en hoja bandera, tenemos que hacer esa segunda aplicación, entrando nuestro mejor producto para protección de la principal enfermedad, que en Paraguay es el brusone. Entonces en ese momento identificamos el momento ideal para protección de esta enfermedad con productos eficaces, lógicamente. Y el tercer momento muy importante de protección es la floración, cuando eso también el control foco de enfermedades es la Gibberella, que es una enfermedad que tiene potencial de destruir productividad y también disminuir la calidad de los granos y genera toxinas que puede después ese trigo, una vez que va a la industria, generar incluso rechazos porque son toxinas que están reguladas como prohibidas en cuanto al grano. Es fundamental establecer un plan de manejo preventivo en el cultivo de trigo para evitar contratiempos. Esse ano teremos cultivo desde o princípio com muito mais umidade e requer muita atenção com o quesito de enfermidades do cultivo. Uma aplicação de fungicida temprana pode garantizar resultados finais muito melhores do que não fazer uma aplicação pensando em prevenir a entrada de enfermidades. Estamos acá com essa parcela de trigo já em estadio bastante avançado, é uma siembra bem temprana. Acá já tem 2 aplicações de fungicida. Nosso fungicida Soystar Grame, associado a fungicida biológico, que é o Twix. E a segunda aplicação com o Miravis Forte, que é uma carboxamida, importante para estadio de hoja bandeira, pensando principalmente em brusone, em periculária. E sequência do manejo é uma terceira aplicação em floração, quando 50% das espigas estiverem em antese, em floração. E aí já vai finalizar praticamente o manejo de enfermidades, tá? Normalmente entramos em 25 dias, 30 dias, ou perfilhamento a início de alongamento. Esse estadio, esse momento é fundamental pensando em manchas foliares, pensando em mancha amarilla, em mancha marrom, que são doenças que infestam o cultivo na fase inicial e o ápice acontece aí na emissão na hoja bandeira e floração. E entrar temprano te garante muitíssima sanidade aí. Punto final al programa de la fecha, espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos como siempre siguiendo las alternativas del sector productivo en este periodo del año con la cosecha de maíz, el desarrollo del cultivo de trigo y mirando de cerca lo que va a ser la próxima campaña de soja. Muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan en esta 10ª temporada de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo y prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Hasta la próxima. Permiso.